y salimos por la puerta que da hacia el Fermín Toro, porque las otras puertas, que son 5 puertas que tiene el Palacio de Miraflores para salir o entrar, inclusive una que da hacia el Arco de la Federación, estaban bloqueadas por unidades blindadas. Solamente quedaba una sola, que fue esa puerta por donde intentamos salir, y afortunadamente el tanque que iba a cubrir esa puerta llegó segundos más tarde de nuestra salida. También quiero mencionar que los soldados que estaban custodiando esa puerta de ingreso al palacio, los 5 soldados de guardia cayeron heridos y un muerto de ellos por las balas de los asaltantes al palacio que intentaban entrar desde la esquina de Solís y estaban apostados en todas las edificaciones que rodean el Palacio de Miraflores. Habían rebeldes escondidos en las azoteas desde el día anterior, de manera que cuando los soldados que habían en el palacio salieron a proteger el palacio fueron eliminados desde las alturas. En el palacio hubo 7 muertos y 36 heridos. En la casona hubo 3 muertos, 3 fallecidos, escolta civil, guardias nacionales y 8 soldados heridos, la mayoría con disparos en sitios, en la cabeza, en los hombros, en la parte superior del cuerpo, con efectos de parálisis y hasta parapléjicos por toda su vida. A la altura de la alcabala de salida, o del portalón de salida, el presidente intentó irse solo, porque la puerta estaba cerrada. Yo descendí el carro presidencial, fui a la caseta y con un soldado logramos activar el sistema de apertura de la puerta de seguridad y la puerta comenzó a abrir. En ese instante cayeron 2 soldados más heridos, el que me estaba acompañando a mí en la caseta de seguridad y otro que estaba cercano al carro presidencial. Salimos, apenas la puerta abrió lo suficiente para que pasase un carro, salimos contra flecha, tomamos hacia la avenida Baral y de ahí contra flecha subimos a la mayor velocidad posible hasta el seminario de San José. Nos estamos a la altura del seminario de San José. Me comunico con Venevisión y me atiende el comisario Hernán Fernández, jefe de la escolta privada del señor Gustavo Cisneros y seguridad de la planta. Y le digo que necesito salir al aire por televisión si él está en posición de sacarme al aire para hablarle a los venezolanos. Y llegamos a Venevisión, solo prácticamente el presidente, el ministro del Interior, el comisario Hernán Fernández, 2 guardias nacionales y mi persona. O sea, el gobierno estuvo durante casi 40 minutos en un carro, sin apoyo militar, sin contacto con los ministros, sin contacto con el alto mando militar y con ninguna instituciones democráticas del país. En Venevisión, el periodista de guardia, Arturo Vilar, me dice: almirante, traiga al presidente que lo vamos a sacar inmediatamente al aire. Fuimos a un estudio que queda aledaño a la oficina principal del señor Gustavo Cisneros y ahí el presidente Pérez lanzó su primer discurso prácticamente sin ninguna preparación, bajo la misma presión de la salida aparatosa del palacio. Leonardo Chirinos en Aragua, desacatando su juramento y los mandatos de la Constitución, se alzó contra la Constitución y contra el poder legítimamente constituido. Pretendieron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y la Casona. El movimiento subversivo, antipatriótico, está siendo controlado. Los comandos de las Fuerzas Armadas están tomando las medidas del caso. Me dirijo a todos los venezolanos para que juntos repudiemos este hecho y para que digamos de una vez por todas que en Venezuela es el pueblo quien manda y quien conduce los destinos de la nación.
Y es importante analizar este discurso porque por primera vez escucho a un presidente civil en Venezuela darle órdenes a los militares como comandante en jefe. Eso es importante tomar en cuenta. No solamente criticar al presidente Pérez por los errores políticos que cometió, sino que o que pudo haber cometido, sino que en una emergencia para la democracia, el presidente Pérez asumió su rol de comandante en jefe y le dio una orden a todos los militares, involucrados o no, en el cuartelazo. Con firmeza, pero con indignación, estoy haciendo este anuncio a todos los venezolanos. Pido a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas que se trasladen a sus cuarteles y que se pongan en alerta para que no haya el menor azor. Llama la atención que la mayoría de los militares no hicieron caso omiso, no hicieron caso al presidente. Cosa grave en una democracia que estamos viendo en estos momentos. La descomposición de la autoridad civil y la negación de la disciplina del establecimiento militar. Eso ocurrió el 3 de febrero en la noche. Que no se haya querido analizar es otra cosa. Bueno, el presidente habló por primera vez y el primer político venezolano o los primeros políticos venezolanos que llegaron a Venevisión fueron el doctor Eduardo Fernández, el diputado o senador Tarre Briceño y posteriormente César Gil, miembro de la CTV. En esa primera hora y media, el presidente de la República siguió solo. Solamente esporádicas llamadas telefónicas de miembros de las instituciones democráticas del país, muy pocas del alto mando militar y, por si fuera poco, casi ninguna del partido de gobierno o de los partidos políticos. O sea que la democracia estaba en peligro y hubo una actitud displicente en los primeros momentos que se conoció el golpe, el cuartelazo militar y el complot cívico-militar que había en ese momento. A las 3 de la mañana el presidente me dice: almirante, regreso al palacio. Yo le digo: todavía el palacio no estaba controlado por el regimiento ni por las fuerzas leales. No importa, yo voy al palacio. Comuníquese con el palacio. Yo llamo telefónicamente desde mi celular al coronel Jun y le pido explicación de cómo está la situación del palacio. Me dijo que había llegado un general al mando de una unidad, de una columna de blindados también, a tomar el palacio. Ya los rebeldes se habían rendido, se estaban entregando. El presidente habló con el general, no me acuerdo el nombre en este momento, era el comandante de la tercera brigada de infantería que tenía su asentamiento en Fuerte Tiuna, y le ordena militarmente, comandante en jefe, importante esto que estoy diciendo, le ordena al general que tome la Carlota, tome y retenga a los rebeldes que están asediando la sede de la DICIP en Los Chaguaramos antes del amanecer. Y me dice a mí personalmente: almirante, si llegamos al amanecer y no hemos dominado la rebelión, la democracia se pierde porque el pueblo se va a lanzar a la calle y no hay manera de controlarla, y yo no voy a hacer armas contra los ciudadanos. El presidente no espera que se controlen los rebeldes en el Palacio de Miraflores, ni que el general tome la Carlota, ni reduzca a la gente que está asediando la sede del cuerpo de la DICIP en Los Chaguaramos. Me dice: vamos al palacio. En ese momento llega a apoyarme a Venevisión. Yo se lo pedí al general Maya Cardona, comandante de la Guardia Nacional, una unidad comando de la Guardia Nacional al mando del general de brigada fallecido Sepúlveda Sierra. Y antes de eso llegó a Venevisión una unidad comando de la ICIP al mando del comisario Matarrás. En ese momento fue que sentí por primera vez que el presidente
presidente estaba protegido y que por lo menos podía seguir contando con la democracia en Venezuela. Porque si el presidente es capturado, la democracia se caía. Y no teníamos capacidad para defendernos. Recuerdo que eran solamente dos guardias y yo. El presidente decide regresar al palacio. Cuando estamos llegando al palacio, por la parte de la Pastora San José, bajamos por la avenida, la esquina de Paraíso, esquina de Pineda, y desembocamos directamente a la avenida Urdaneta, a la altura de la esquina de Moreno. Todavía estaban los soldados alzados en los tanques. Y cuando el presidente pasaba caminando frente a los tanques alzados y los soldados rebeldes, los soldados saludaban al presidente militarmente. Le decían: buenos días, señor presidente. Ahí comprobé yo que los soldados fueron llevados engañados a tomar el Palacio de Miraflores. Posteriormente me reuní con los que estaban presos en el regimiento y ellos me dijeron que efectivamente habían salido de esos batallones engañados porque iban a defender la democracia, iban a defender al presidente. Cosa gravísima que puede hacer un militar, llevar al combate a sus tropas bajo engaño. Pero eso ocurrió también. En el palacio, ingresamos al palacio, ahí apareció el ministro de la Defensa, el general Ochoa Antich, estaba el embajador Diego Arria, estaba el doctor Durán, el ministro del Interior Ávila Vivas, y en ese momento el presidente dirige la tercera alocución a la nación, desde el Palacio de Miraflores, desde el despacho. O sea, diciéndole a los militares que el golpe había fracasado y dándole a los venezolanos la confianza que la democracia y el gobierno todavía estaban bajo su control. Me encuentro en mi despacho del Palacio de Miraflores, normalizándose rápidamente la situación. En Caracas, el foco que pretendió subvertir el orden del grupo de militares que violó su juramento y violó la Constitución de la República está ya detenido. Después ocurren una serie de eventos lamentables. El presidente logra